porque es de mi interés hacer un pequeño tributo a otro amigo, Juan Pablo Papacidero, que ya va por su tercera obra, su tercer libro, a presentarse este 30 de septiembre en un evento literario interesante en la zona sur, la provincia de Buenos Aires. Pero yo, con esta velocidad de producción que tiene este pensador tan joven, Juan Pablo, Juanpi, no nos da tiempo a quienes queremos hacer alguna crítica, intercambiar algún pensamiento, algo que vimos escrito y que nos lleva a algún interrogante. Es realmente un gran productor literario, con bases filosóficas, y eso es lo muy interesante, por lo menos para mí, esas bases filosóficas que lo llevan a un continuo pensar. Rendir tributo, decía, por esta obra, que se llama Docta Barbarie. Ya el título lo deja a uno pensando, ¿no? Reflexiones en torno al pensamiento argentino. Él y otros colegas suyos, coautores de esta misma obra, realmente han volcado en este libro una pasión que es digna de admirar en un momento en que la Argentina está ávida de recuperar su excelencia. Y yo creo que nos hemos desviado mucho en la búsqueda de la excelencia. En muchos órdenes de la vida creo que se habla más de supervivencia que de la excelencia a la que tenemos que apuntar. Los países más avanzados verifican, revisan sus pensamientos, sus pensadores, su idiosincrasia, sus fuentes originarias, y nosotros nos hemos apartado de todos esos temas importantes. Es decir, lo que estoy haciendo yo acá como recreo debiera ser un espacio continuo de intercambio entre las distintas voluntades, los distintos pensamientos, que confluyan en algún lugar donde puedan aparecer las grandes ideas para hacer fuerte a este país y felices a quienes lo habitan. Y no pensar en irse, no pensar en abandonar su tierra, sea en el momento que sea bajo el gobierno que sea. Pero el tributo que quiero rendir, este pequeño y humilde homenaje, es en función de la riqueza de algunos pasajes también que tiene esta obra y que francamente me han ayudado a elevar el pensamiento y consultar otras obras, ¿no es cierto?, recordar algunas otras leídas, como para saber si se trataba de una misma línea de pensamiento o se trataba de otra dirección. Lo interesante de estas reflexiones en torno al pensamiento argentino es que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el capítulo escrito por Jonathan Axel Di Paola, ¿no es cierto?, el coautor también, dice algo así: no debe olvidarse el pasado histórico que sembró estas tierras, sin por ello fijar una esencia inmóvil trasladada locativamente. Por lo tanto, el hombre argentino no puede negar dos afluentes consanguíneos que lo forjan, lo indio y lo español. Es cierto, nosotros tenemos y abrevamos de fuentes distintas, donde en una Buenos Aires afrancesada por muchos años, salió el típico porteño que se diferencia mucho del habitante del interior en sus modales, y no hablo ya de su preparación y de instrucción intelectual, para nada podría referirme a eso,
porque los grandes han nacido en el interior. Juan Bautista Albardi en Tucumán, Sarmiento en San Juan, ¿no es cierto? Y tantos otros que están citados por aquí que son de nuestro profundo interior, o sea, que no tiene nada que ver con la intelectualidad, pero tiene que ver con una manera de presentarse, ¿m?, ante los propios y ante el mundo, en donde eso de la identidad, que también se trata acá, tan bien se trata en esta obra, bueno, es un punto crucial que no lo hemos resuelto los argentinos. ¿M? Por supuesto que en lo que hace al lenguaje, las tonadas cordobesas, mendocinas o neuquinas siempre se diferenciarán de las porteñas y del más allá, como sucede también en distintas regiones, en otros países, cuando se identifican por la región de procedencia, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una identidad común más allá de lo particular, ¿no es cierto?, de cada región. En otro pasaje, en este caso sí es de Juanpi Papacidero, él es un férveo defensor del lenguaje vernáculo, ¿no es cierto? Él intenta hacernos saber que el lenguaje vernáculo tiene que calar en lo más profundo de nuestras raíces y de ahí surgir, y de ahí surgir. Y eso es lo que nos da identidad. ¿Mm? Adoptar voces oriundas del italiano, del francés, del inglés. Él cita acá, por supuesto, al infaltable Martín Fierro, a Rubén Darío. Y hay otro pasaje donde él dice, si Quiroga es un gran prosista incorrecto, es porque la vida se lo impone. Se escribe mal porque secretamente avergüenza escribir bien. Esto es una cita que hace Juan Pablo, ¿no? Pero qué bueno que está. Se escribe mal porque secretamente avergüenza escribir bien. Eso de ir autocensurándose en el conocimiento, en la gala de incorporar nuevas palabras al vocabulario para no reducirse siempre en lo mismo, o simplemente por la velocidad para que el otro entienda o no malinterprete que uno quiere estar subido a un peldaño distinto, ¿no es cierto? Quizás en la relación persona a persona esto es más notorio, porque uno con los gestos, si se ruboriza, si se avergüenza de utilizar determinadas frases o determinadas palabras por miedo a cómo van a ser tomadas, ¿no? ¿Y de qué se la da? Entonces nos vamos autocensurando, repitiendo, y también hay una suerte de, entrecomillado, autodestrucción en la formación porque hay que hacer un hábito del bien, como decía Aristóteles. El hábito del bien es en el buen lenguaje, en los buenos hábitos comunes del día a día, en las buenas conductas. Todo es un hábito, en las relaciones humanas. ¿Mm? El familiar que se convierte en pariente, ¿ah? Porque por falta de hábito. Ah, cierto, aquel era mi primo, mi tío, pero no hubo hábito en la relación. Por distintos motivos, o porque no los hubo originariamente o porque hubo una ruptura y que eso impidió el crecimiento de la relación. Pero yo creo que esta es una gran verdad. Secretamente avergüenza escribir bien en muchos casos. Y también cuando se habla de la inteligencia, en otra parte, reflexiones en torno al pensamiento de Alejandro Korn, de Federico Sebastián Jerez, se cita a Alejandro Korn como quien marca un corte respecto a ideas
que quieran ir más allá de esta relación y quedarse en un plano al que califica de metaempírica. El autor continuó la tradicional crítica que el empirismo señala a la metafísica y a la teología. Al mismo tiempo traslada de categoría el concepto de experiencia sensible. Y hay otra cita. Es ingenuo invocar de continuo la experiencia e ignorar que no es un hecho extraño, sino un proceso mental. El proceso, se pregunta, consciente, ¿ha tenido un comienzo con el cual ha iniciado su evolución? Bueno, esto es realmente muy profundo. También Juan Salernó aborda el capítulo de la apropiación y crítica, la recepción del pensamiento de Martín Heidegger y de Carlos Astrada, con una muy buena combinación. Y francamente es para disfrutarlo. Ahora, ¿por qué le decía yo a Juan en un adelanto? ¿Por qué no preguntar por el título? ¿Por qué lo titulan Docta Barbarie? Y a mí me remontó a la docta ignorancia de José Ortega y Gasset, cuando era columnista del diario La Nación, en 1924, que escribió y cita este pensamiento de la docta ignorancia, argentinos a las cosas. ¿Mm? La docta ignorancia, o sea, el perfeccionamiento en la vulgaridad. Y a esto le acompaña la barbarie, que hablando de vulgaridad, tiene mucho que hacer. Pero también la barbarie, además de ser citada por Sarmiento en su obra cumbre tal vez, Civilización y barbarie, y todo lo que él aborda con relación a lo bárbaro, que ya desde griegos y romanos conocemos que lo bárbaro era todo aquello que en ocasión de Grecia no era griego y en ocasión de Roma no era romano. Entonces todo lo extraño, todo lo ajeno, era bárbaro. Después tuvo una tergiversación en nuestro castellano. Hoy decimos qué bárbaro, también para sobresaltar o enfatizar lo bueno, lo impactantemente bueno, pero también un qué bárbaro, ¿no? Entrecomillado y con signos de exclamación, donde uno puede referirse a una expresión de disfavor en relación a algo. La docta barbarie, entonces, mucho que trabajar ahí para los argentinos. Así que felicito a Juanpi, a sus colegas, algunos citados y otros que me quedaron. Quiero decir también antes de culminar que a propósito de esto, cuando Juanpi sufre esta necesidad del lenguaje vernáculo como presupuesto de la identidad, ¿no es cierto? Bueno, yo le diría, tranquilo, porque hemos tenido nuestros cimientos al respecto. No olvidemos, y más que nada cuando Joaquín Soler Serrano, perdón, me estoy equivocando, Joaquín Soler Serrano, entrevistador de un programa español, exclusivamente de entrevistas, en los años 70 convocó a nuestro querido Borges, a Julio Cortázar y a cuantos de nuestros autores que admiraban en España, ¿no es cierto? Y que en Latinoamérica hemos trazado con estos gigantes, hemos llevado por delante, ¿no es cierto?, el trofeo de la literatura, y creo que no hubo parangón. Yo me animo a decir que Argentina fue pionera en ese aspecto. No nos olvidemos de Leopoldo Lugones, de Jaureche, de Sábato, de Sarmiento, Esteban Echeverría, José Ingenieros. Yo creo que ahí a modo de crítica diría, vi poco citado a José Ingenieros. Y en lo que hace a
cuando ellos abordan en alguno que otro pasaje los dogmas, ¿no es cierto? Ser libre de los dogmas y aún de los más eh, calificados, ¿no es cierto? Bueno, José Ingenieros escribió Hacia una moral sin dogmas, que sin lugar a dudas es de lectura obligatoria para todos los argentinos, por lo menos los que estamos en esta cuestión. Y ya ahí se citó en esa obra a Emerson. Y Emerson fue de alguna manera el inspirador de la joven Argentina, de Juan Bautista Alberdi, de Esteban Echeverría, de Juan José Paso, que era francamente una fuente de donde irradiaba intelectualidad. Bueno, yo digo que todo eso que es nuestra literatura vernácula, la tenemos que recuperar, porque la tuvimos y se desvaneció, porque llegó la barbarie. Bueno, Juanpi Papacidero, colegas de Juanpi, éxitos para este 30 que van a presentar una nueva obra, pero no quería dejar pasar esto sin hacer mención a la docta barbarie que tanto interés me ocasionó. Éxitos.